Hola de nuevo, bienvenidos a esta mesa redonda que se titula Diálogos entre cine y literatura, fronteras y usos de las ficciones en tiempos de pandemia. Esta mañana hemos tenido una rueda de prensa y hablaba de que el subtítulo de alguna manera de este título, de este curso, es historia, o sea, como el valor de la ficción para sobrevivir, ¿no? Historias y relatos que nos contamos para sobrevivir. Y me parece que durante estos meses tan difíciles y que hemos tenido pues, tantos obstáculos para tener una vida normal, que las ficciones nos han ayudado en mayor o menor medida a salir adelante, ¿no? Ya tanto como escritores, como lectores o como espectadores. Entonces yo les quería plantear a Manuela, Ignacio y a Marta que cuál ha sido su relación con la ficción estos estos meses tan raros que llevamos transcurridos, que si os ha servido, no salvado, pero os ha acompañado, habéis encontrado consuelo. Perfecto. Me ha visto bostezando. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Mi relación con la ficción cuando estalla la pandemia es que la que yo estaba escribiendo la detengo y mis lecturas de ellas también. Es decir, me involucro sobre todo en el periodismo, en mi trabajo, vamos. Y entiendo que todo lo que está pasando por delante de mis ojos no es lo suficientemente, y perdón por la palabra, por la frivolidad, entretenido, entre comillas, como para poder evadirme. Pero ya digo que no es el caso, es mi trabajo, quiero decir, no me confinan y tengo horas muertas o puedo tener espacio para poder ver cine, ver series. Los primeros tiempos, y esto es algo con lo que compartí con otra gente, era que la concentración no estaba precisamente en su punto. Y después, según mi editora, yo publico en Alfaguara, hay una enorme demanda, o sea, los libros, hay mucha demanda de libros, pero hay también mucha demanda de clásicos, de libros pues que siempre quisiste leer o devorar y de repente te has encontrado con todo el tiempo del mundo para poder abordarlos. Eso en el caso de gente que conozco y demás. En mi caso ya digo que no hubo una especial relación, yo estaba escribiendo una novela y la paré, no podía concentrarme en seguir escribiendo, y además entendía que no había mayor historia que contar en ese momento que lo que estaba pasando, y pues como trabajo precisamente en el periodismo no encontré ningún aliciente para seguir con la novela. Bueno, muchas gracias también. Gracias, perdona. Bueno, había al principio seguramente una cierta perplejidad por la cual no sabías si estabas tú y tu entorno siendo objeto de alguna especie de ficción sádica, ¿no? Y siendo el personaje de alguna especie de gran delirio. Y eso que el primer confinamiento fue aquí bastante más grave que en Inglaterra, ¿no? Fue bastante más estricto. Pero también había en esos primeros momentos un cierto sentido, en fin, no diré épico, pero sí la sensación de estar participando en algo, de alguna manera colectivo, en la cual todos éramos protagonistas, lo cual es verdad que casi por primera vez veías que algo de verdad dependía de ti de un modo muy importante, y un sentimiento de peligro también como no hemos tenido, y de cuidado, ¿no? De cuidado por ver la amenaza a la gente que quieres, y que esto además en la distancia, ¿no? Vivir en otro país, aunque obviamente en Inglaterra, pues desde Londres a Madrid hay vuelos, hay 15 vuelos, o sea, estamos más cerca que casi que desde Talavera de la Reina, pero bueno, lo físico y el mar hay un punto de distancia que incrementaba la sensación inquietante de todo.
En cuanto a... Luego lo he pensado más, y es como en esos momentos, en esa suspensión vital, esos oficios que en teoría eran menos utilitarios, ¿no? Pues eso, la música, la escritura, el arte, es cuando han cobrado un sentido, digamos, existencialmente, por decirlo de un modo pretencioso, más importante. Y eso ha sido muy, digamos que en lo que me toque como integrante del gremio, ha sido de alguna manera consolador. Es decir, los libros, y no solo los libros, pero también muy eminentemente los libros, que es un placer muy sencillo, digamos, muy barato, no necesitas grandes cosas, han sido los que han, con sus fantasías y delirios también, pues son los que han permitido que mucha gente mantenga un cierto ánimo razonable y un cierto ánimo sosegado en medio de una circunstancia difícil. Y yo, por lo demás, pues, bueno, pues como todos, sí que pude escribir cosas y leer, pero tampoco recuerdo haber dicho, ¡jo, qué bien, me voy a leer todo Tolstoy, aprovechando! No, esto lo piensas y luego nunca lo haces. O igual hay gente que sigue. Pero... Bueno, yo es que a Tolstoy ya lo tenía leído, entonces pues no, ¿para qué iba a aprovechar yo la pandemia para hacer estas cosas que ya se tienen hechas de antes? No, es mentira, no tengo leído a Tolstoy. Bueno, mi relación con la pandemia, y lo comenté un poco ayer en los martes literarios, fue horrorosa. Yo realmente lo pasé muy mal, me sentí como un animal enjaulado, no tenía absolutamente ninguna capacidad de concentración, no tenía cabeza para cumplir mis cuentas pendientes con Heródoto, eso que yo había deseado durante tanto tiempo, que es decir, ay, voy a dejar de viajar y me quedo en casa, estoy en el nido y voy a aprovechar para escribir la gran obra maestra de la literatura hispánica contemporánea, no se produjo bajo ningún concepto. Por lo que han comentado mis compañeros, o sea, yo estaba enormemente inquieta, estaba muy preocupada, mis padres tienen ya cierta edad, no sabíamos cómo se iba a comportar este bicho, también tenía miedo por mí y encima estaba tremendamente preocupada pues porque yo acababa de sacar una novela el día 3 de marzo y el día 14 nos confinaron, con lo cual cualquier tipo de serenidad que yo pudiera impostar era pues absolutamente falsa, ¿no? Entonces, desde el principio yo tuve la necesidad de permanecer más en contacto con el exterior de lo que lo había hecho durante mucho tiempo, ¿no? Entonces me empecé a conectar a todo tipo de redes que no tenían nada que ver conmigo, me abrí cuenta en Instagram, empecé a hacer Zooms, empecé a hacer Jitsus, Mitsus, Pitsus, Lipsus, Nexus, Flexus, o sea, estaba todo el día metida dentro de la pantalla, histerizada, porque tampoco sabía qué repercusión podía tener aquello. Yo veía ese mundo de caritas que hemos visto multiplicadas, que han salido por todas partes. Yo, además, que era muy inexperta en este sentido, no sabía hasta qué punto eso iba a servir para algo. Ni iba a servir para algo para mí, ni iba a servir para algo para los demás, ni iba a servir para nada para el libro que a mí me tenía preocupada, que era en ese momento Pequeñas mujeres rojas. Y al final todo esto pues tuvo una consecuencia buena, y es que aunque yo sigo siendo muy crítica con el uso de las redes sociales, he aprendido que las redes sociales también tienen cosas benéficas y tienen efectos democráticos y tienen efectos de aproximación hacia los demás. Si no hubiera sido por las redes sociales, yo creo que muchos pajaritos inquietos como yo nos hubiéramos muerto en estos meses, porque no hubiéramos tenido la interlocución que andábamos buscando. Y luego, en el sentido de las cosas
que yo creo que fueron buenas para mí es que yo escribí un libro que se llama Parte de mí, que empezó a surgir como un intento de divulgación de Pequeñas Mujeres Rojas, como una cápsula protectora de Pequeñas Mujeres Rojas, como una manera de hacer directos con bibliotecas y con clubes de lectura, y que terminó transformándose en un diario. Terminó transformándose en un diario donde yo daba cuenta de mis emociones a lo largo de estos meses de confinamiento, y donde yo intenté dar cuenta de esas emociones cambiantes a lo largo de este tiempo de confinamiento de la manera más optimista y más alegre posible, para poder, por una parte, sintonizar con las personas que estaban o que estabais al otro lado, y para poder superar un momento que yo es que no sé si somos conscientes de lo que hemos vivido, pero quiero decir, hemos vivido una experiencia de dimensiones absolutamente impensadas, y lo hemos sobrellevado con una pasmosa naturalidad. Hemos sabido llevar con una pasmosa naturalidad la muerte, hemos sabido llevar con una pasmosa naturalidad la soledad, hemos sabido llevar con una pasmosa naturalidad el encierro, el temor por los seres queridos, todas estas cosas que a mí ahora pues me llevan a pensar, por una parte, que el ser humano es admirable, y que por otras cosas que han pasado desde el punto de vista político y social, el ser humano es detestable, pero esto ya forma parte de otro capítulo. A raíz de lo que están comentando mis colegas, yo creo que una de las relaciones que tiene la ficción más intensas es la relación con el aburrimiento, que también es un privilegio del primer mundo. Personalmente, no sé si esto también le ocurre a más gente que escribe, yo necesito muchas horas al día de aburrimiento para poder pensar o para poder conectar ideas, para poder decir... Es una necesidad, la necesidad de aburrirme para que de repente se me ocurra algo, o la necesidad de estar sin saber qué hacer y la cabeza ya está haciendo por ti. Y curiosamente nos encerraron durante días, pero no podíamos aburrirnos, ¿no? O sea, estábamos conectados continuamente a lo que estaba pasando fuera, estábamos hablando por teléfono, estábamos consultando redes, consultando digitales, televisiones, radios. Es decir, creo que tiene que ver también con eso, ¿no? Del aburrimiento muchas veces procede la lectura, y bueno, pues ya, en fin, pues, los que hemos perdido la pasión adolescente de la lectura porque hay muchísimos más estímulos, pues de repente encuentras un oasis de aburrimiento durante el día en el que puedes leer. Uno de los reproches que yo tengo hacia la regeneración de mi hijo, que tiene 8 años, es que si cada 2 por 3 como me dice que se aburre a veces, ¿no? Y yo, pues maravilloso aburrirse. Dice, pues estás 10 minutos y papi me estoy aburriendo. Y yo, pues que es mi hora de aburrirme también. O sea, respeta mi aburrimiento y abúrrete conmigo, ¿no? Que como que hay que tener que hacer todo el rato cosas, y por lo tanto eso impide aburrirte, y al aburrirte impide también pues fabular, ¿no? Fantasear. Pero, bueno, ahora va Ignacio, pero quería comentar que no sé si os acordáis del inicio de la pandemia, ¿no? Que el día que nos dijeron que nos iban a encerrar a todos, de repente Instagram o las redes se empezaron a llenar de curso de cupcakes, curso de pasteles húngaros, breakdance, no sé qué, y todo el mundo empezó como de repente a tener una agenda de 20 cosas que hacer, porque vivimos en una sociedad volcada en el hacer, ¿no? Lo que decimos, no hay margen para que nos quedemos en plan sentados y nos aburramos, que muchas veces las cosas salen de ahí también. Hay una cosa muy llamativa. Yo pensaba, a ver, esto en teoría debería ser el paraíso si lo que te gusta es leer y escribir. Es que no se mueve ni una hoja. Estás solo en casa. Mira el porrón de libros que tienes ahí y todo tu ordenador sonriéndote. Venga. Pues hay mucha gente, y yo decía, pero esto es porque ahora nos gusta ser un poco, ¿no? Princesita del guisante. Ahora que está todo fenomenal, ahora no me inspiro. No sé qué ha pasado, pero sé que era un sentimiento, digamos, bastante transversal. Entiendo, a mí no me pasó especialmente, pero yo entiendo que quizás sea porque claro, era una vivencia en el fondo marcada por una preocupación nueva, por una angustia, ¿no? Entonces, eso no es lo mismo que ese maravilloso aburrimiento, ese
tedio productivo, ¿no? Donde dices, yo es que siempre me acuerdo, y perdón que cuente una anécdota personal, yo tengo un primo que es experto, es doctor en electroacústica o cosas así, unas cosas que yo no entiendo nada, ¿no? Y dije, ¿cómo es posible llegar desde el solfeo hasta aquí? Yo no sé. Y entonces era un hombre que yo le veía siempre tumbado, postrado, con una cierta tal, y yo decía, pero ya estoy aquí. Y entonces publicó una tesis doctoral con un algoritmo, una cosa utilísima y en fin, bueno, no le ha hecho multimillonario como hubiese sido de desear, ¿no? Y esas cosas, pero ha sido muy útil. Y él me dijo, ¿te acuerdas todo ese tiempo que estaba ahí tumbado? Estaba trabajando en ello. Y bueno, eso fue una pequeña lección, a veces un poco antiintuitiva, de cómo se nos pide productividad y a veces la productividad está en otra parte, ¿no? Realmente, la producción de calidad al menos, ¿no? Yo por una parte coincido muchísimo con el análisis que ha hecho, con la loa que ha hecho Manuel de la necesidad del aburrimiento. A mí se me ponen todos los pelos de punta cuando veo a los padres y a las madres de las criaturas meterles en todo tipo de actividades extracurriculares para que estén permanentemente ocupados, yoga, ballet, chino, yo qué sé, paracaidismo. Y dices, no, lo que tienen que hacer los niños es aburrirse en su cuarto para poder inventarse juegos, para poder leer, para poder tener un espacio en el que ellos sean capaces de gestionar el tiempo, ¿no? Entonces, esto me parece absolutamente fundamental. Y también pienso que como estamos en una sociedad infantilizada, muchas veces nosotros nos comportamos como esos niños que estamos diciendo permanentemente, papá, ¿cuándo vamos a llegar? Papá, ¿cuándo vamos a llegar? Papá, ¿cuándo vamos a llegar? Entonces, a mí el confinamiento me ha servido en gran medida para darme cuenta de lo infantilizada que yo misma estoy y también para hacerme la autocrítica como escritora dentro de lo que es el sistema neoliberal y empapando el mercado de la literatura, esa necesidad de ser visible permanentemente, esa necesidad de publicar todos los años, esa necesidad de que los libros no se te mueran, esa necesidad de ser la publicista de ti misma y aparecer en todas partes, ¿no? Eso para mí se ha hecho muy, muy evidente en la época del confinamiento y me ha hecho ser muy, muy autocrítica conmigo misma, ¿no? Y luego también es verdad, esto que estábamos comentando, la inspiración, ese momento que llegaba y que no podemos disfrutar, yo creo que es que el silencio de fuera era tronador. O sea, cuando tú abrías las ventanas y no se escuchaba a nadie y veías la tele y veías cómo los patos atravesaban las calles de Madrid, Coque Maya hizo una canción muy bonita en la que él hablaba de que percibía en las grandes ciudades como el silencio previo, la quietud previa al tsunami devastador, ¿no? Entonces, estábamos ahí, yo creo que todos y todas viviendo esa inquietud, y yo creo que esa inquietud, esa inminencia de la catástrofe, ese barrunto de todo lo malo que podía pasar, nos hizo acentuar muchísimo la necesidad que tenemos de los otros y de las otras, la necesidad que tenemos de los demás, la necesidad de compañía, la necesidad de cuidarnos. Y por eso yo creo que perdí las reticencias a las redes y me tuve que diversificar y hice parte de mí para tender un hilo y ese libro es cordialidad, es necesidad de hablar con los demás en una época en la que dices, joder, es que y si lo perdemos todo, la gente se estaba muriendo sola, enchufada a un respirador. Estábamos sintiendo la soledad de una manera que iba mucho más allá de lo poético. Era una soledad terrible, era una soledad física que te podía pues eso, sorprender en cualquier momento y conducirte a la muerte, ¿no? Entonces hemos vivido episodios, yo creo que muy traumáticos. Y ya por acabar, en ese primer momento, más allá de mi histeria y de mi necesidad de comunicarme con los que estaban al otro lado, pero relacionada con ello, yo recuerdo que escribí un relato que regalé a Anagrama para que lo colgaran en la web, que se llamaba Xerezada en el búnker, porque pensé que era el momento de regalarle cosas a la gente. Pensé que era un momento de hacer regalos, de hacer regalos y de compartir lo mejor que pudieras dar de ti, porque no sabías qué
podía pasar mañana, ¿no? Y en Sherezade, en el búnker, que se colgó gratuitamente en la página web de Anagrama, por una parte se revalorizaba pues la utilidad del relato como estrategia de supervivencia en los malos tiempos, evocando la figura de Sherezade, y por otra parte también se apuntaba a la sospecha, que se ha confirmado con el paso del tiempo, de que la pandemia no era un paréntesis en el que se neutralizaran todas las cosas malas de nuestra sociedad, y que las mujeres iban a seguir siendo maltratadas, y doblemente en las casas en las que estaban padeciendo encierro, y que todos los elementos traumáticos de una sociedad en crisis se iban a agrandar porque los espacios se habían concentrado, ¿no? Entonces era un relato que por una parte tenía un componente optimista de salvación a través de la palabra y la cultura, pero por otra parte tenía un diagnóstico pesimista de las cosas que nos podían ir pasando. Y esto todo yo creo que son aprendizajes pandémicos. Pero ahora que hablábamos, bueno, antes hablábamos con Ignacio de la soledad, que nos ha hecho una conferencia hablando, bueno, pues de cómo nos acompaña, ¿no? Siempre la soledad, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿no? Hablábamos también de la pandemia, que muchos pues teníamos el espacio, ¿no? Que siempre habíamos soñado, ¿no? Donde no ocurría nada y que no encontramos la inspiración. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el estado anímico que necesitáis vosotros, ¿no? Porque a veces dicen, no, que hay que escoger entre escribir o vivir, ¿no? Vivir en plan, decía Ignacio, estar de fiesta. No, pero ¿cuál es el estado que a vosotros os pone en marcha? En el periódico la urgencia, la adrenalina, el momento de que te están contando algo y lo tienes que contar al segundo. El momento en el que ya te has pasado una hora del cierre y tienes que escribir sí o sí, y eso a mí me excita, o sea, me pone a mil de revoluciones para poder largar el artículo, el reportaje, lo que esté escribiendo. En cuanto a la ficción, desde luego paz, yo no es paz en mi vida, paz conmigo mismo, paz con los demás. No escribo bien o directamente no escribo si hay mucha agitación en mis días, si hay una ruptura, si hay un desamor, si hay un conflicto, si hay conflicto fuera o tragedia, como por ejemplo el caso que nos ocupa. Yo no soy un novelista, estoy escribiendo novelas cuando puedo, pero generalmente mi trabajo es otro. Por lo tanto, no estoy todavía acostumbrado a escribir ficción, pase lo que pase y ocurra lo que ocurra. Necesito estar bien. Soy un tipo que escribe ficción casi como de propina a mi tiempo y lo hago porque me divierte hacerlo, porque me paso bien haciéndolo. Y no es, espero que lo sea algún día, pero no es una obligación, no es algo que yo me ponga en la cabeza y que sea una disciplina mía, sino que todavía lo hago pues cuando tengo la estabilidad ahora en mi vida que tengo, sentimental, vital, profesional, todo en orden, está todo bien, ok, me voy al ordenador, voy a escribir, no se importa, ¿verdad? Y estoy 2 o 3 horas escribiendo, así sí, pero todavía si ocurre algo, si hay un disgusto, lo que sea, no tengo la disciplina artística, entre comillas, perdón por el uso peyorativo de la palabra, de decir yo y mi novela y mi ficción están, no por delante, pero acoplados o compatibles perfectamente con lo que ocurra, aislados de lo que ocurra. No, eso no. El periodismo sí he escrito en el teléfono móvil, en escenarios inverosímiles, con muchísimo ruido, sin ruido, en 20 minutos a veces, otras veces ocupando. Es otra pasión, es otro tipo de... Es una profesión, es lo que generalmente hago y hago desde siempre. Bueno, yo coincido plenamente en lo periodístico, que obviamente pues no frecuento tanto ahora mismo, pero yo creo que hay un veneno, hay una adrenalina, ¿no? Eso que se llama la gracia bajo presión, que hace además que el texto salga adelante. Yo creo que quienes tenemos el adiestramiento del periodismo podemos escribir muy, muy rápido. Eso puede ser una enorme ventaja, pero a mí me gusta, sin embargo,
aunque puedas escribir rápido, escribir lento. Me parece que es encontrar una dimensión de placer también muy grande. Pero es obvio que cuando tienes que entregar una crónica para que salga al día siguiente, porque ha habido el partido de fútbol ha terminado o ha sido el asesinato acaba de ocurrir y tal, pues bueno, pues tienes que contarlo ahí. Y eso es algo que igual hay alguna gente y también gente que escribe y tal, que no siente. Para mí eso, yo creo que a mí me da años de vida, o sea, a mí eso me entusiasma, ¿no? Y luego hay una escritura más lenta que a mí me parece casi, pues eso, un gran banquete. Hay mucho, o sea, he escrito mucho sobre el miedo al folio en blanco y demás. Yo la verdad es que tampoco he tenido nunca, será por ser un inconsciente, pero nunca me ha agarrotado especialmente y sí que agradezco eso que llamaba Pla la exaltación silenciosa del escribir. O sea, el momento en que tú estás escribiendo y dices, me lo estoy pasando genial, qué barato me sale y además no he necesitado tomarme 3 whiskies, a mí me parece una bendición realmente, casi adictiva. O sea, que es como lo veo yo. Yo, vamos a ver, para mí la escritura es un modo de vivir. Yo no sé separar la escritura de las cosas que vivo. Yo creo que desde que era pequeña estaba forjando la mirada como escritora. Yo ya miraba de una manera rara que no sabía identificar con nada en particular, pero creo que la mirada literaria se va forjando a lo largo de toda una vida y que no eres al principio muy consciente de ello. Y para mí escribir es una necesidad. Para mí escribir es una pulsión y por eso probablemente yo casi siempre escribo de las cosas que me duelen. Y esto siempre lo digo, yo escribo de las cosas que me duelen, de las cosas que me cabrean, de las cosas que me indignan, de las cosas que no entiendo. Y voy intentando contar en los libros ese espacio de confrontación que existe entre lo que yo creo que soy y el mundo, entre yo como ser humano que se entiende como un texto y el contexto que me rodea. Entonces creo que cuando yo tomo la palabra para escribir, muchas veces lo hago movida por un interés egoísta, en el sentido de que yo lo necesito y en el sentido de que a mí la escritura me sirve para poner orden y vertebrar dolores que me están atenazando. Entonces hay un primer movimiento que puede ser terapéutico y muy egoísta, pero después, cuando tomas conciencia de que detrás están los interlocutores, las interlocutoras, el espacio de recepción, es cuando se da el salto ya a eso que es la escritura literaria. Y es cuando la primera persona del singular se convierte en primera persona del plural. Y es cuando la escritura terapéutica, que puede ser tan válida en lo íntimo, pues se puede convertir en literatura desde un punto de vista institucional en la medida en la que eres aceptada como tal por la comunidad para la que escribes, ¿no? Entonces, creo que siempre hay un movimiento que es inicial, o por lo menos en mi caso, que inicialmente es egoísta, es decir, ay, es que me duele la clavícula, ay, es que me duele España, ay, es que me duele lo que me duela cuando me duela y voy a escribir para intentar poner cierto orden en este dolor. Pero luego lo importante es tener en cuenta que la literatura es un proceso comunicativo. Y quienes dan sentido y legitiman ese impulso egoísta son los lectores y las lectoras que están al otro lado. Entonces, yo me intento explicar un poco así las cosas. Y en ese recorrido he tenido 3 momentos culminantes en mi vida, que son El frío, que es la primera novela que escribí, que fue para salvarme de un amor de mierda, lo digo con estas letras, es lo que se llamaría ahora una relación tóxica. Bueno, pues yo me salvé escribiendo un libro y mientras escribía el libro descubrí que la tóxica era yo, que esto también tiene narices. Claro, esto es curioso, porque yo escribí un libro para vengarme y luego me di cuenta que venganza ni qué venganza, este me ha dejado con toda la razón. Entonces, descubrí que la escritura es un aprendizaje muy, muy importante. Luego el segundo
paso es clavícula, momento de la menopausia, dolor real, que como decía en la rueda de prensa esta mañana, se relaciona con una posición de la mujer en el mundo político y social, que para mí es una posición siempre de desventaja, y ahora en el último momento parte de mí, que es el libro que yo escribo para salvarme de la incertidumbre de la pandemia y para que se salven las amapolas de las pequeñas mujeres rojas. Y luego al final, o sea, yo tengo ese impulso, pero los que legitiman son los que están al otro lado. Si no, no tendría esto mucho sentido, porque también, como dije ayer, yo creo que la literatura es conversación. No monólogo, es conversación. Y creo que eso es socialmente saludable. ¿Perdón? Que creo que eso es socialmente saludable. Sí. Yo he trabajado muchos años de editora y trabajaba con mi jefa, como si dijéramos, eres una mujer maravillosa que, bueno, nos dedicábamos a escoger lo que se iba a publicar. Y yo siempre admiraba su capacidad de distinguir, ¿no?, lo que se tenía que publicar, ¿no? Y un día le pregunté, ¿cómo sabes, ¿no?, que tenemos que hacer este y no el otro libro? Me dijo, siento como una especie de campanita en mi interior que me dice, esto es importante, ¿no? Entonces, me parece muy difícil como editor, pero también como escritor, escoger la historia que uno va a escribir. Porque cuando escribes una novela o cuando escribes una crónica en la que te embarcas durante mucho tiempo, esa historia te tiene que apelar de una manera determinada para que decidas invertir, ¿no?, tanto tiempo. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué os tiene que decir una historia, ¿no? ¿Qué sentís para decidir es esta historia y no otra? Voy. Más que una campanita, que me gustó mucho esa imagen de saber qué es lo que interesa o qué es lo importante o qué es lo que te gusta, yo tengo lo contrario, presumo de tener, a veces falla, un detector de mierda. También a la hora de, digo, a veces falla porque yo mismo a veces escribo y lo leo al día siguiente y digo, yo, madre mía, ¿cómo está el detector? ¿Cómo estuvo el detector ayer? Tengo que llevarlo a arreglar. Intento más que averiguar lo que me gusta o con lo que disfruto, intento sobre todo saber con lo que no voy a disfrutar o con lo que es lo que no me gusta. El enfoque de una crónica, el enfoque incorrecto, la forma de abordar incorrectamente una entrevista y desde luego los temas que yo manejo cuando escribo una novela, ¿no? Pues, principalmente no porque esos temas sean una mierda, sino porque uno tiene que estar más preparado para saber lo que no es capaz de hacer que lo que es capaz de hacer. Y eso para mí siempre ha sido prioritario porque estoy lleno de limitaciones, estoy lleno de complejos, estoy lleno de inseguridades. Y por lo tanto antes os decía que escribía que disfrutaba escribiendo, pero disfrutaba escribiendo porque pisaba un territorio que más o menos conozco. No me atrevo, nunca intentaré hacer algo que no estoy seguro de poder hacer, porque entonces ya no me divertiría escribiendo, sufriría para llegar a ese punto que tengo que alcanzar y sobre todo que cada párrafo me volvería loco de inseguridades, etc. Entonces, primero intento detectar todo lo que no soy capaz de hacer y lo poquito que queda que soy capaz de hacer, lo hago. Y cuando leo, pues me ocurre lo mismo. No sé si lo hablábamos ahora en la comida. He perdido la pasión lectora juvenil, he perdido la pasión lectora adolescente y me he convertido en algo horroroso, que es el escritor que abre todos los libros que le llegan, intenta saber cómo escribe cómo escribe aquella, cómo escribe tal, cómo resuelve esta situación con los personajes, es decir, un tipo que escribe. Leo como un tipo que escribe y como un tipo que trata de aprender de la gente que escribe. Pero cuando ya le veo todo, no estoy metido en la historia, estoy metido en la autora o en el autor. Estoy tratando de saber cómo escribe la gente que admiro. Y al mismo tiempo estoy perdiendo la posibilidad de disfrutar de esas historias, ¿no? Y llevo unos años así y no están siendo unos buenos años, porque no recuerdo la última vez que me metí en un novelón y salí del novelón como puedo salir ahora de una película de 3 horas. Porque yo las películas y las series sí, porque yo no ruedo, puedo escribir guiones, pero no tengo ese ojo, entre comillas, profesional que sí tengo cuando escribo y cuando vampirizo.
cuando trato de saber y de, en fin, de hacer ese tipo de cosas. Y al final te pasas todo el día además escribiendo. Yo tengo un amigo que creía que escribir era teclear. 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 O sea, él pensaba que yo le decía, bueno, te tengo que dejar, estuvimos viviendo una temporada juntos, me voy a escribir. Y me voy al estudio y a las 2 horas entra y dice, yo no escucho el teclado. Y pero tú crees que si yo escribiese cada vez que me siento en el ordenador, estaría escribiendo libros todos los días. Escribir es estar en el ordenador, perdiendo el tiempo, pensando, navegando, dándole vueltas a las cosas y luego hay un momento en que tecleas y a lo mejor ese momento en que tecleas pues son 25 minutos, eso es lo que has escrito tú hoy, ¿no? Pero tú has estado en la cabeza, con la cabeza dándole, etcétera. Y respecto a escribir con prisa, que me gustaba mucho lo que decías antes, Ignacio. Creo que era Gamba que decía que enviaba una crónica larguísima y decía, disculpe que le envíe tantas palabras, pero no he tenido tiempo, he escrito muy deprisa, ¿no? Es decir, escribir es, y lo sabéis vosotros dos además, vosotros tres, es tener el texto y empezar a borrar, y empezar a quedarte con lo mejor, y empezar a descartar esto y lo otro, porque tú escribes y el primer pecado que puede tener un escritor es creer que todo lo que ha escrito en el folio es lo que tiene que... es lo escrito, eso no es lo escrito, es el bruto que tú has conseguido sacar y ahora ese bruto hay que empezar a tallarlo, ¿no? de alguna manera. Y por eso el pánico de verdad no es nunca el folio en blanco es una bendición de Dios. En el folio en blanco puedes escribir el Quijote todavía. Está sin estrenar, o sea, ahí puede salir, el pánico es al folio escrito cuando tú coges el folio y lo lees y dices, tu madre mía. Y esto es a lo que llegamos, con lo bien que estaba este folio, cuando antes de que yo empezase a escribir, la expectativa, la víspera del genio, cuando todo el mundo está pendiente de cuando empieza a escribir y tú estás ahí y dices, es efectivo, y te lo llegas a creer y luego ya la vida te empieza a colocar donde tienes que estar y tu aspiración a Cervantes pues se queda en lo que eres, un folio escrito que tendrás que borrar de aquí a allá y muy probablemente al final del día de ese folio queden una o dos frases, ¿no? Que es desgraciadamente lo que ocurre. Perdona, decía Vázquez Figueroa que desde que hay Word y tal ya escribir no tiene ningún mérito, que ahora lo puede en efecto hacer cualquiera. Perdón, hay una historia, no sé dónde transcurría, que estaba un tipo escribiendo y estaba un hijo con su padre y le decía, ¿qué está haciendo este señor? Y ese escritor está escribiendo. ¿Y de eso se puede vivir? No, hombre, si se pudiese vivir, escribiríamos todos. Eso está muy bien. A mí siempre me ha sido un profundo consuelo ver cómo gente que tú admiras, ¿no? O sea, la vez que Eduardo Mendoza me dijo que él se sentaba ahí y que, bueno, se levantaba al frigorífico, se hacía un café, luego mira, quizá otro, porque tal, oye, a ver si me ha escrito fulanito, voy a llamar a no sé qué, y estos zapatos igual hay que llevarlos al zapatero, o sea que, y sin embargo, al final del día, de alguna manera, en todo ese, desde luego, ese proceso no cartesiano, ¿no? de la escritura, sin embargo, bueno, al final, oye, fíjate, hasta no solo el talento, sino la productividad de Mendoza, eso es casi un reproche. Creo que Manuel ha dado unas teclas pues muy sabias, ¿no? Cuando creo que es muy importante saber qué descartar cuando tú empiezas a escribir y, bueno, pues digamos, la fuerza literaria es un magma único y a veces puede ser un poema, a veces puedes tener pues hacer ficción, puedes hacer lo que sea. Creo y puede que tu vida en distintos momentos vaya a usarse de una manera u otra. Pero también creo que no existe prácticamente el escritor que lo haga todo bien. Si tú ves incluso los mayores, Cervantes, si no escribe el Quijote y algunas novelas ejemplares, hombre, pues hoy habría, ¿no? Quizá algún oscuro erudito que se acordaría del Persiles y no sé qué, pero no estaríamos, o sea, el Instituto Cervantes se llamaría Instituto Calderón o cualquier otra cosa. Él quería ser poeta. Por eso, y claro, en efecto. Entonces no todo va a salir bien. Entonces, al final, a mí hay una frase de Claudel que me gusta mucho cuando dice, todo artista viene a este mundo a decir una cosa, una pequeña cosa. O sea, tu voz, tu distancia, tu mirada, el lugar desde el que escribes, o lo que sea.
Y eso es muy consolador, porque al final no vas a ser todos los escritores, pero igual vas a ser el escritor que tenías que ser, mejor o peor. Y luego hay una cosa que dice Anthony Powell, que el novelista británico que a mí me gusta mucho, que es que de la buena literatura en el fondo puedes disfrutar mucho, pero aprendes poco. O sea, no hay nadie que diga, ¿cómo escribe este Cervantes? Macho, voy a hacer lo mismo. Eso es muy difícil. Ahora, de alguien que escribe mal se puede aprender un montón. Aprendes un montón y dices, esto es todo lo que no hay que hacer. Todo lo que no hay que hacer está aquí, ¿no? Todo lo que no quiero hacer, al menos, por ejemplo, ¿no? Y eso, claro, es una escuela fastidiada, iba a decir otra palabra peor, pero creo que es real. Y luego 2 o 3 apuntes más sobre esto, que sería la importancia de descartar o suprimir. Quiero decir que se te ocurre siempre el decirlo todo, ¿no? En una crónica o lo que sea, dices, pues es que, y tú quizás estás ahí, estás tomando notas, pues método realista por antonomasia de todo, pero luego tienes que decir, no, todo esto fuera, todo esto fuera. Y eso, claro, cuesta mucho porque estás apegado a tu palabra, a tu visión, a tu texto o lo que sea. Y luego, sin embargo, lo que yo considero que es el gran placer al final, que es que, claro, pues tú eres un muchacho, sueñas con escribir algún libro, sueñas tal, te gusta mucho leer, vas tal, y de pronto, bueno, y logras que te publiquen un libro y dices, podrías decir, pues mira, ya está, ¿no? Qué bien, ¿no? Ya, oye, podrías también decir, era esto. No, pero sí me gusta pensar que pese a que pase el tiempo, hay una cierta inocencia o fuerza pura en el acto de ponerse a escribir que a mí me resulta muy consoladora que siga existiendo y que quizá palía algunas otras cosas que ya no tienes por no ser tan joven. Pero creo que es verdad que vas ganando otras cosas con las adherencias del tiempo. Quizá no tienes tanta fuerza, quizá no eres tan productivo, quizá te puede costar alguna cosa un poco más, pero ganas otras. Pero cuando sigues viendo que caballo de la sabana, aunque estás viejo y cansado, sin embargo todavía das un par de trotes buenos, a mí me resulta enormemente gratificante, ¿no? Al hablar de los placeres de escribir, pues a mí me lo parece y lo agradezco, porque es la manera de que no se haga rutinario o, entre comillas, profesional del todo. No sé si me he explicado, ¿no? Pero... Bueno, a mí lo que me encanta es que Laura nos lanza una pregunta y luego el derrotero al que llegamos... Claro, esto es como un teléfono estropeado y yo hoy aquí ya puedo decir lo que me dé la gana. Por eso he dicho que empiece Manuel, porque ya me toca desbarrar. Lo hacemos a propósito. Y no tengo ningún problema. No, pero está muy bien porque, claro, vosotros, aparte de la pregunta de Laura, tendéis hilos que a mí me gusta mucho recoger. Lo que ha dicho Manuel de la página en blanco es fantástico y yo me siento muy identificada y quiero traer a colación una anécdota relacionada con eso que seguro que muchos de vosotros y vosotras habéis tenido la misma experiencia. Yo tuve durante una época de mi vida la ingenua sensación de que cuando se me ocurrían las mejores ideas era cuando estaba en la cama. Estaba en la cama de noche, me despertaba o tenía un sueño en el primer momento. Siempre pensé, Marta, esto no se puede desaprovechar porque se te olvida, tienes que tener un cuaderno en la mesilla. Esto es fundamental, tener un cuaderno en la mesilla. Perdonadme la escatología. No os podéis imaginar las mierdas que yo descubrí en el cuaderno de mi mesilla. O sea, esas grandes ideas que a mí me ha parecido, qué pérdida para la literatura universal, que a mí se me olvide esto, tengo que tener el cuaderno y el bolivic al lado del sinalar nasal para que no se me congestionen las narices, y lo leías por la mañana y decías, Virgen Santísima, ¿pero qué es esto? Estoy llena de basurilla por dentro. O sea, si verdaderamente el mundo onírico, si verdaderamente la vida interior tiene que ver con este mundo onírico que yo reflejo en este cuaderno, ¡qué asco! Voy a dedicarme a otra cosa, ¿no? Entonces, mi chica me convenció de que es verdad, yo hablo en sueños y mi chica me decía, dices unas cosas maravillosas.
Yo que, sí, se te ocurren, hay frases sueltas. Entonces dejé una grabadora encendida y al día siguiente la pongo y roncaba como un animal y me decía, ¿pero qué es esto? Eso es lo que dices. Eso te lo tenías merecido, pero yo creo que fíjate que estos aprendizajes pues van atenuando un poco esa piel de quienes escribimos que a veces parece soberbia, pero que termina siendo ingenuidad, o sea, pero una ingenuidad tremenda que se te va quitando con el paso del tiempo. Luego me ha encantado lo que decís de escribir con prisa, porque yo ahora estoy en la tesitura de plantear la necesidad de leer despacio. O sea, frente a la escritura apresurada, yo lo que planteo en los libros que escribo es la necesidad de recuperar la lentitud y el tramo largo a la hora, no sé ya si de escribir, que seguramente sí, sino de leer, ¿no? Y relacionado con la escritura rápida, yo lo que he aprendido del periodismo, porque yo he llegado al periodismo después de a la literatura, es un camino inverso, ¿no? Entonces yo, del columnismo, que es lo que yo practico, porque tampoco, yo jamás me definiría como periodista, ¿no? Pero escribo columnas. Lo que he aprendido del columnismo es esa economía y cómo a veces la rebaja de caracteres, es decir, tu columna tiene que tener exactamente 3.355 caracteres con espacios y tú dices, porras, voy a tener que quitar el adjetivo fundamental. ¿Cómo voy a quitar este adjetivo? ¿Cómo voy a quitar esta frase? Y luego lo quitas y queda estupendamente. O sea, incluso te das cuenta de que ese desgrasar en la columna te ha beneficiado. Otra lección de humildad, otra cosa que se va aprendiendo con el paso del tiempo. Y respecto a cómo elegimos los temas, que es donde arrancó la pregunta de Laura, yo me acuerdo. Éramos jóvenes cuando pensaban, pero todavía me acuerdo de eso. Yo elijo los temas en función pensando en de qué cosas me tengo que salvar yo. ¿De qué cosas me tengo que salvar yo? ¿Qué cosas necesito entender? ¿Qué lugares comunes de la sociedad en la que vivo creo que deben ser contestados? Yo elijo así mis temas. Entonces hay una necesidad vital que se encadena con las cosas que pasan desde el punto de vista social. Entonces yo busco, indago en lo que me pasa a mí y de entre esos acontecimientos que me suceden a mí intento decidir cuáles conciernen también a los demás. Ese creo que es un poco el secreto. Y estoy intelectualizando un proceso que se da de manera automática. Seguramente, o sea, yo esto ahora lo pienso porque tú me lo preguntas, pero si no, probablemente no lo pensaría. Y por último, yo hay una cosa en la que soy más afortunada que Manuel. Yo no he perdido la capacidad para disfrutar de las historias, ni he perdido la capacidad de los relatos o de los poemas. Es más, tengo la impresión optimista de que a medida que voy aprendiendo más cosas o que voy cubriendo más lagunas que al mismo tiempo me abren más preguntas, disfruto más de los textos. Yo creo que cuanto más sé, y digo esto de cuanto más sé con humildad, tengo como más argumentos para entender más cosas, se me abren más facetas del texto que estoy leyendo, entonces lo disfruto de verdad mucho más intensamente. Entonces yo esto lo comento porque muchas veces me dicen, no, claro, como eres filóloga, como eres escritora, pues tú ya no disfrutarás de la literatura. Y hay veces que me dan ganas de decir, pues más que tú. Porque creo que es una sociedad en la que el conocimiento hay veces que está muy desprestigiado en cuanto falta de espontaneidad. Y hay espontaneidades que no son nada buenas, me parece a mí. Hay veces que saber es una ventaja, no siempre es un inconveniente. Dicho esto, te entiendo. Porque también se pasan por periodos de esa naturaleza. Pues yo creo también al hilo un poco lo que dijiste, que es verdad que el periodismo tiene ahí un punto higiénico en efecto de ceñirte que, oye, es que si es una columna, oye, pues esto tiene que ser un tema, ¿no? No vas a meter aquí 84,
tiene que estar ajustado, nadie va a echar en falta, nadie te va a reprochar el adjetivo que no has puesto, en efecto. Y luego otra cosa que también y que ha hecho Marta, ¿no? Como en el fondo de todas maneras a veces sí que puedes tener la sensación de decir, mira, qué grato abandonar la mejor parte de lo literario es ponerse a leer, ¿no? Es tumbarse y ponerse a leer. ¿Para qué me voy a...? O sea, nadie ha nacido con la presión de tener que ser Benito Pérez Galdós. No sé, o sea, esa vocación no existe. Luego igual, Pérez Galdós llega a ser Pérez Galdós a fuerza de talento, persistencia, lo que sea, pero nadie está llamado a eso, ¿no? Creo yo. Entonces, pues al final el volver sobre lo que te gusta, descubrir algo nuevo, a mí me parece que es verdad que a veces puede uno estar más frío, ¿no? Más tibio en eso, pero es muy gratificante también. Hablando de lo que decía antes del aburrimiento, hay un ejercicio que hago muchas veces. Twitter es una red social que tiene 280 caracteres como límite. Entonces yo publico un reportaje o una colega o un colega y que me ha gustado mucho y que lo quiero colgar. Entonces yo meto en la caja de Twitter un párrafo enorme y lo ajusto a los 280 caracteres. Lo pulo lo máximo, este adverbio. Esto se puede decir, estas 3 palabras se pueden decir en esta sola. Estoy 47 minutos haciendo eso y me divierte muy, a veces ni lo publico ya, ¿no? Pero me encanta hacer ese ejercicio. Me parece un ejercicio, me entretengo muchísimo, lo paso genial. Veo un sintagma que tiene varias sílabas y pienso que este sintagma con menos sílabas puede reducir y ganar espacio. Y vas jugando con milímetros de espacio para conseguir, al final, decir en 280 caracteres un texto que a lo mejor tenía antes 700, 800 y la misma idea, que es otra cosa que a veces me pasa. Escribo una columna de 600 palabras, que son las palabras que tengo en el diario El País, y alguien a la que le ha gustado esa columna la cuelga en Twitter con 3 líneas que resumen perfectamente. O sea, ha dicho en 3 líneas lo que yo he tardado en decir en 600 palabras. Lo ha ajustado, o sea, esa era la idea. Yo luego lo que hice fue meterle literatura, pero lo que quería decir era exactamente eso. Claro, puedes mandar 3 líneas al periódico porque te las mandan de vuelta, ¿no? Pero yo soy autodidacta, yo empiezo a escribir con 18 años en un periódico. Y entonces creo ingenuamente, porque además no tenía ni idea de escribir, que escribir consistía en acumular adjetivos. Claro. Y en meter muchas jalas, y que todo lo estaba utilizando para camuflarme, para disfrazarme, para decir yo no soy un impostor, que lo era, ¿no? Y luego yo creo que, sobre todo en el periodismo, la evolución te lleva directamente al verbo. Vas del adjetivo al verbo. Tú quieres saber qué hacen las personas de las que hablas en el periódico y no tanto cómo son o cómo dejan de ser, porque al fin y al cabo eso es una valoración subjetiva y el adjetivo en muchas ocasiones, no siempre por supuesto es súper necesario, pero en muchas ocasiones el adjetivo lo que disfraza es una opinión. Y el verbo, si se ajusta a la realidad, no disfraza una opinión, describe una acción, un hecho. Vale. Yo quiero decir, es que la culpa la tiene Manuel, que me pincha. Entonces yo tengo que decir cosas porque hay por una parte me parece interesantísimo, porque es algo sobre lo que se reflexiona pocas veces, pensar en que el pie forzado en literatura, o sea, cuando tú te tienes que ceñir a un espacio por una columna, por encajar un texto en una maqueta, cuando tú te tienes que ceñir a un tipo de estrofa, a un número de versos, a una rima, a un no sé qué, esos pies forzados, en lugar de constreñir la creatividad, lo que están haciendo es abrir los cauces más creativos del mundo. O sea, yo me quedo fascinada cuando veo, yo qué sé, pues a los escritores del grupo Ulipo, a Raimón Queneau y a toda esta gente, escribir con pies forzados, escribir haciendo, yo qué sé, una novela en la que no haya es. Vamos a suponer, o los lipogramas, estos que llaman y tal, y sacan unos textos que son absolutamente maravillosos. Entonces, esa idea paradójica de que a mayor falta de libertad formal, más estallido creativo,
a mí me parece una cosa sorprendente y en la que deberíamos trabajar mucho. Y luego respecto al adjetivo, no el adjetivo, el lenguaje barroco, el lenguaje anoréxico, como yo le llamo también muchas veces, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que intentar desterrar es cualquier prejuicio, cualquier estereotipo sobre el deber ser de la lengua literaria. O sea, yo no creo que un texto sea más literario porque tenga más adjetivos, como muchas veces se ha dicho, las hermosas montañas azules y verdes donde ronronean los yo qué sé lo que ronronea, ¿eh? Pero tampoco es más literario por todo lo contrario, tampoco es más literario porque sistemáticamente estemos amputando todos los adjetivos. ¡Oh, Dios mío, el adjetivo anatema en las escuelas de escritura! Esto es muy habitual. Fuera. La culpa la empezó Carver, y luego el minimalismo y tal. Entonces, yo creo que lo que tenemos que intentar es partir de la base de que cada historia necesita su lenguaje. Y hay historias que necesitan muchísimos adjetivos y un lenguaje oscuro, barroco y hermético, porque eso sintoniza con la idea, con la emoción que tú quieres transmitir. Y hay otros textos que necesitan limpieza, pureza de formas, nitidez y palabras muy medidas. Pero yo creo que en la literatura eso lo que tenemos que intentar hacer es fuera estereotipos. O sea, yo hay veces que cuando mis alumnos llegan a la escuela de escritores y dicen no tengo que poner adjetivos, ¿verdad? Digo, depende. Y les hago oír varias veces la canción de Jarabe de Palo. Digo, vamos a hacer una actividad musical creativa. Depende. Hay una cosa en este sentido, a mí me gusta mucho de algunos escritores ingleses. Estoy pensando, por ejemplo, en Greene o en Evelyn Waugh, que son gente que tenía unos recursos indudables para el preciosismo, un manejo de la lengua, incluso si me apuras una cultura clásica muy, ¿no?, embebida. Y sin embargo es verdad que sabían contener todo eso para llevarlo a una historia, pero es verdad, era la justa medida de ni ser, en efecto, pues una especie de alfajor, ¿no? Me ha encantado, un alfajor. ¿No? Por decirlo de un modo un poco alfajoruno, ¿no? Ni tampoco ser de esto que dices, chico, que tampoco es una ecuación, ¿no? Darle, claro, sí, ¿no? Pero darle un poco de temperatura y de vidilla, o sea, que eso es muy gracioso, pero esta gente, como dices tú también, es verdad, cómo saben contenerse, ¿no? En España que muchos escritores nacemos con una especie de alma fallera, barroca, pues muy fascinados con las posibilidades expresivas que te da la lengua y jaleados por familia y amigos. Pues claro, dices, fíjate lo que sé hacer, ¿no? Como un niño que juega con la arena, por no decir con algo peor. Y luego es verdad que supongo que en general la gente va amojamando el estilo, pero para mí siempre pienso en estos escritores, pero en el fondo también podrías pensar, antes he citado a Galdós. Galdós es ejemplo de esto. Él pone, hay algunos de sus adjetivos que nos impidan decir esta historia está circulando maravillosamente bien. A mi entender, no. Hombre, a veces habrá algunas de las que te gusten más o menos, pero no se puede decir que este señor no sepa narrar. Y tenía unos adjetivos, te quedabas ojiplático. Bueno, yo creo que vamos a ir terminando. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? ¿Tengo tiempo para hacer la última? Vale. Bueno, que podéis contestar lo que queráis, como ya he visto, pero... Sí, pero... cuando se cuenta la biografía de alguien, ¿no?, siempre contamos todo aquello que ha hecho, todo aquello que ha escrito, los lugares en los que ha estado, tal. A mí siempre me llamaría mucho más la atención que alguien hiciera la biografía de todas esas cosas que no has logrado hacer o que no has podido hacer, ¿no? Y en esta misma línea os pregunto si hay alguna historia que vosotros no hayáis sabido o podido escribir por alguna, o que se os haya escapado. Me parece muy interesante. Esa pregunta es dificilísima, capciosa, malintencionada. No sé si tú lo habrás respondido en casa.
Yo que soy profesora, me enseñaron que nunca le hagas a tus alumnos una pregunta que tú no hayas respondido previamente, y esta te la voy a hacer yo a ti luego fuera para ver si verdaderamente has pensado sobre este tema. Yo no tengo ni idea de esto, no sé cómo responderte. Lo que sí que me parece muy interesante, hombre, hablar de lo que eres en función de lo que no has vivido, eso a mí me parece muy sugerente, y de hecho cuando yo escribí la lección de anatomía, que acaba con un desnudo integral de una mujer que soy yo, que se mira en el espejo a los 40 años, sí que es verdad que en ese retrato sin Photoshop del que era mi cuerpo y el cuerpo de muchas otras mujeres como yo creo que se quedaban reflejados los acontecimientos vividos, pero también todas las insatisfacciones. En el cuerpo, en la manera de encorvarte, en los complejos, están todas las insatisfacciones. Y creo que en ese retrato del cuerpo humano está un poco todo eso no vivido que hubiera gustado vivir y que pesa y que desgasta. Y luego a mí me interesan mucho, por ejemplo, todas las autobiografías que se construyen a partir de las vidas periféricas. O sea, Pierre Michon tiene un libro maravilloso que se llama, creo que se llama así, Vidas ajenas, ahora mismo no lo recuerdo, donde él está reconstruyendo el puzzle personal, quién es él a través del retrato de su tío, de un amigo, de esa periferia que hace de ti lo que tú eres, aunque tú no lo hayas vivido en primera persona. Entonces, creo que hay maneras fascinantes de abordar los textos autobiográficos más allá de los prejuicios sobre la vanidad, la egolatría y todas estas cosas que a mí personalmente me parecen verdaderamente chorradas. Yo no he sido capaz de escribir un libro con una voz narrativa que no fuese la de un niño en un caso o un adolescente en el otro, gente que podría ser yo, que resultaría fácil que fuese yo. No son novelas autobiográficas, pero son niños, pues que el de Malaherba, que va descubriendo la sexualidad con su amigo en vez de con ninguna amiga, por lo tanto no sabe muy bien si con 10, 11, 12 años qué clase de amor siente hacia los demás y tal, que son cosas que más o menos yo viví también. Y en el último, pues un chico que es un periodista local, que yo soy un periodista local y no soy yo, es una novela, pero es verdad que son voces narrativas no arriesgadas. Y a mí me gustaría escribir, pero no he sido capaz y lo he intentado ya, pues meterme en la piel de una mujer o meterme en la piel de alguien completamente diferente en circunstancias, en raza, en orientación sexual que no sea yo, ¿no? Creo que además se exige un talento que, lo decía antes, no vayas a los sitios a los que no sabes si vas a salir bien, pero tú en tu casa puedes hacerlo, puedes intentarlo, pero no lo he hecho, no he acabado ninguna historia protagonizada por un señor de 83 años o protagonizada por un señor del siglo XIX, protagonizada por una señora de los años 50 o una mujer contemporánea. No me he atrevido a eso, que eso es una cosa que todavía... Y creo que el día que lo pueda hacer, disfrutaré más, es decir, meterte en la piel de alguien tan ajeno a ti, ¿no? Y por otro lado será porque lo he ensayado tantas veces que no tendré el pavor a publicar un libro de esas características, ¿no? ¿Me dejas meter solamente una pequeña...? Creo que el libro de Michon no se llamaba Vidas ajenas, sino las vidas minúsculas, pero no me acuerdo, lo miráis en el Google. Estoy de acuerdo también con lo que ha dicho Manuel y yo creo que de lo que se trata es de hacerlo bien. O sea, se trata de hacerlo bien, hables de ti mismo o hables de una vida ficticia que te sirva para contar lo que tú quieras contar. Y creo que al final la escritura tiene que ver con ese recorrido entre el ensimismarse y el enajenarse. Y cuando te enajenas y vives vidas que tú no has vivido, aprendes cosas. Y cuando te ensimismas también aprendes cosas. Y a veces enajenarse es una forma de ensimismarse y viceversa, ¿no? Entonces, ese es el privilegio de las personas que tenemos la destreza de poder practicar la escritura creativa o la literatura y es estupendo. Y a mí lo que me da mucha rabia es cuando nos encorsetamos y decimos esto bien, esto mal, literatura autobiográfica mal, literatura de ficción bien, literatura con adjetivos mal, literatura sin adjetivos bien. ¿Tienes ejemplos exitosos?
realmente tienes ejemplos exitosos y calamitosos de todo. Es así, sí. Bueno, pues ya... Bueno, es que yo creo que es totalmente cierto y me alegra ese... O sea, es que parece que tuvieses que tener un manual como si fuese el de un frigorífico de no, es que esto funciona así y estas son mis ideas y las voy a aplicar tal, pero esto es lo que funciona y yo interpreto además la historia de la literatura universal desde que empezó a carraspear Propercio con esto. Oiga, pues no... Pues es que hay otra gente que a usted no le gusta el barroquismo, ¿no le gusta Góngora? ¿Le parece un payasete o qué? ¿No? O sea, ¿qué queremos decir? Entonces hay en efecto de todo y eso es maravilloso. Y también es muy cruel, porque significa que es verdad que pues al final la literatura pues, se juzga por el resultado y no por las pías, buenas, malas o intenciones que tengas es así. De hecho, por ejemplo, hay gente que tiene notablemente una carencia, digamos, de poética o de visión literaria. O sea, yo no creo, por ejemplo, a mí Juan Marsé me parece en ocasiones un escritor espléndido y no era una persona quizá, pues bueno, pues no daba cursos en Harvard de cómo escribir, pero tenía un instinto extraordinario. Santa Teresa es una escritora extraordinaria. A mí cuando todo el mundo me dice, es que lo importante es la exigencia, el no sé qué, hay un montón de escritores que han sido no especialmente exigentes consigo mismos, que son buenísimos, Bueno, pues la exigencia, bueno, pues te hace más exigente, pero no necesariamente mejor. Yo entiendo que es casi una cosa de ontología, el ser exigente, no ya en la literatura, sino en cualquier cosa. Pero, oiga, que ha habido gente que era totalmente descuidada con su don y lo que ha hecho lo ha hecho muy bien. Y hay gente que ha intentado ser absolutamente maniática en el cultivo de tal y tenía todas las ideas que había que tener y solamente han jurado por Benet y sus profetas y al final dices, tío, es que no puedo ni leer 3 párrafos. Pues que ni siquiera tú los puedes leer, que los has escrito. En mi modesta opinión. Bueno, pues nada, ahora sí que damos por finalizada la charla. Muchísimas gracias a los 3 y nada, gracias a vosotros también.